Muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a una nueva sesión del Diplomado Internacional en Neurología Clínica Veterinaria. Hoy continuamos con el módulo 13. La primera clase fue una clase de modo conversatorio. Esta clase es una clase más convencional, como todas las otras que tuvieron. Eh, Vamos a tener el honor de presentar al doctor Roberto Siqueiro, que nos va a estar hablando de ozonoterapia en el paciente neurológico. La clase de hoy va a ser en portugués, pero van a tener traducción en vivo al español. Hoy no hay traducción al inglés. La clase en inglés la van a subir en unos días a la plataforma. ¿Ok? Entonces, presento al doctor. El doctor Roberto Siqueira, de Brasil, es en Medicina Clínica de Pequeños Animales de la Universidad de Santo Amaro. Tiene una formación en Neurología de Pequeños Animales del Instituto Fisio un posgrado en intensivo del Instituto de Ensino Pesquisa Albert Einstein, experto en ozonoterapia y concentrado actor de crecimiento activado por ozono por la Asociación Española de Ozonoterapia, es socio fundador y miembro de la Junta Directiva y la Asociación Brasileña de Neurología Veterinaria, miembro del Comité Científico Internacional de Ozonoterapia, formador, fundador de Neurosonio, médico encargado del sector de neurología y ozonoterapia en la clínica veterinaria Clinical Pets. Ha trabajado durante 16 Aqui da minha parte também estava todo travando, né, a conversa. Sí, el doctor tiene una falla en el computador, bueno, en el internet. Entonces, bueno, darle la bienvenida, doctor Roberto. Gracias por acompañarnos. Bienvenido y quedamos en tus manos. Ok. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu dei Buenas uma noches a todos. Tuvo una interferencia al inicio, pero yo también, uno a veces se acuerda también. Pero él está dando la historia en el inicio, ¿cierto? De la presentación. Entonces, para que ustedes vean o entiendan un poco mejor. Bueno, vamos a conversar sobre la ozonioterapia en el paciente neurológico. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer la invitación de las personas de VetCam, de las especialidades. Y es un honor estar hablando con ustedes sobre dos temas que yo tanto me gustan, que es la ozonoterapia y la neurología. Entonces demos inicio a nuestra clase. Estas son las instituciones donde yo hice mis posgrados: la Universidad de Santo Amaro, la Clínica Médica, Neurología Siqueira, Neurología Clínica Intensiva, en el Instituto Israelita de Enseñanza e Investigación Albert Einstein, la ABNB, que es la Asociación Brasileña de Neurología Veterinaria. Esos son los institutos donde yo hice cursos de ozonoterapia y neurología, el IBRA-BET aquí en Brasil, y yo coordino un posgrado en neurología en la facultad de la universidad, donde tienen las aulas de neuroanatomía, fisiología, ozonoterapia y el neurosonio, que es un curso de ozonoterapia. Yo hago parte de la mesa directiva de la Asociación Directora de Hospitales Veterinarios con Ozonoterapia
y la clínica PETS, que es mi propia clínica donde yo trabajo con neurología y ozonoterapia en perros y gatos. Yo soy experto en concentrar esos factores de crecimiento con ozonio y por la Asociación Española de Profesionales Médicos de Ozonoterapia, que es un título reconocido por la ISPO 3, que es la International Scientific Committee of Ozone Therapy, y tengo el placer de hacer de los 21 miembros uno de los invitados que representa neurología veterinaria en la asociación. La Bio 3 veces hacemos parte de la mesa directiva de la actual dirección de la asociación, donde nosotros desarrollamos un trabajo aquí en Brasil de ozonioterapia, recordando que la ozonioterapia de alto nivel para los brasileños y también para todas las personas. Entonces, siempre tenemos congresos en Brasil donde nos reunimos para presentar trabajos, presentar charlas, organizar congresos, hacer un networking, tomar un buen vino con los amigos, como esas cosas que son interesantes de reunirnos y siempre actualizándonos. Bueno, entonces aquí les presento la Declaración de Madrid, que es un documento mundial donde nosotros el objetivo que tenemos es unificar las dosis, hablar la misma lengua, vamos a decirlo de esa forma. Entonces, este es un documento que en 2010, 2015 solo existía en la medicina humana y a partir de 2020 nosotros lo estamos haciendo también para la odontología y para la medicina veterinaria, donde yo tuve el placer de ser uno de los representantes latinoamericanos de esa declaración. Yo participé como coautor y ahora en 2025 va a salir la nueva edición, donde yo voy a ser el autor principal de esa declaración y nosotros vamos a traer las novedades para ustedes. Además de todo lo que ya ahí existe de bueno en esa declaración. Yo los invito a todos a que entren. Yo debo tener algunos PDFs. Cualquier cosa yo se las paso a ustedes, para la gente de Betcam y para que ellos se los pasen. Que es un documento muy importante donde yo hablo de dosis, concentraciones, mucha información sobre ozonoterapia. Es un documento mundial. Estos son algunos países donde yo ya di clase de neurología y ozonoterapia que entran en Brasil en mi propio curso de neurosonio con alumnos de Chile, Bolivia y Costa Rica. Todos vienen aquí para poder especializarse y llevar a su país esa información, ese tipo de información. Entonces vamos a comenzar nuestra clase aquí. Yo les pido disculpas a ustedes porque a mí me acabaron de operar. Hice una cirugía en la nariz de desvío de callo esponjoso y septo. Entonces estoy muy hinchado. Tuve una fractura septonasal. Ellos colocaron como una malla, entonces a veces estoy un poco rojo o me canso más rápido porque el aire no está entrando en mi nariz. Entonces si me canso y tengo que parar la charla, pido disculpas, pero vamos a intentar ir tranquilo. Ojalá funcione bien. Bueno, el ozono o este tipo de terapia es complementaria, es coadyuvante. El objetivo principal es mejorar la calidad de vida del paciente gente complementar esse tratamento, né? y Não é nosotros só complementar el tratamiento, no es sustituir el tratamiento. No es para quitar ningún medicamento, no es para retirar ningún medicamento, es para que complementemos y busquemos estas mejorías para ese paciente. Nosotros nos acostumbramos a decir que no hace milagros, pero que hace diferencia en el tratamiento. Entonces, para quien nunca escuchó de ozonoterapia, el gas de ozono que utilizamos es a través de lo oxígeno medicinal. Él va a pasar dentro de los generadores de ozono, donde él va a tener descargas eléctricas y él va a mimetizar lo que pasa en la naturaleza como un relámpago. Cuando él quiebra la molécula de oxígeno en la naturaleza y él pasa dentro de un generador de ozono, va a tener esa descarga eléctrica, va a tener ese rompimiento de la molécula de oxígeno en dos átomos. O esos dos átomos pueden ser los que se desagregaron. Se van a agregar con otras moléculas de oxígeno, por ejemplo, y va a formar el O3. Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar como terapia médica será una mezcla de, voy a
apagar mi WhatsApp que me está incomodando aquí. Novamente. Aqui. Pronto. Listo. Deixa eu ver se consigo voltar agora. Ai, meu Deus. Vou ter que abrir de novo aqui. Voy a hacerlo funcionar ahora. Pronto, abri aqui agora, deu tudo certo. Listo, ya creo que funcionó todo bien. Então é assim que a gente vai Entonces, utilizar es así que vamos a terapia física, utilizarlo né? como Esse terapia mecanismo médica, do una oxigênio. terapia del É, oxígeno, ficou muito conhecido depois da no mezclado Primeira Guerra oxígeno. Mundial, Fue né? muy conocido en la Onde um Primera Guerra médico Mundial, la alemão, ozonoterapia, donde este Wolf, médico alemán, Albert ele Hoff, começou a Wolf, tratar os él comenzó a guerrilheiros intentar los do guerrilleros, exército las alemão personas del ejército alemán, com tratamento con tópico tratamiento de ozônio, tópico né? Em de feridas ozono, en infectadas, heridas feridas congeladas, infectadas, gangrenas, congeladas, gangrenas, feridas por úlceras, projetos heridas por projéteis proyectiles balísticos, né? balísticos. Então ficou muito conhecida depois Entonces da quedó Primeira muy Guerra conocido Mundial. después de la Primera Guerra Mundial. Vou começar a conversar Yo com voy a vocês comenzar a aqui sobre hablar um con pouco ustedes dos sobre algunos efeitos da efectos ozonoterapia clínicos para de la vocês poderem ozonoterapia para que entender um ustedes pouco puedan melhor, entender tá? un poco mejor. Então, sempre que a gente fala Entonces, siempre que nosotros de hablamos de um ozonoterapia, tratamento podemos hacer un tópico, tratamiento né, da tópico ozonoterapia, de la ozonoterapia, como um tratamento así como un sistêmico da tratamiento ozonoterapia. sistémico de la ozonoterapia. Sempre vai ter uma ação Siempre va a de curto existir una prazo acción de e corto plazo sempre vai ter y uma siempre ação va a de existir una médio acción prazo. de Então, a gente tem uma largo plazo. terapia Entonces, oxidativa, tenemos una que é a do terapia ozônio. oxidativa, que es la A del gente vai ozono. oxidar Vamos a o oxidar el paciente paciente de forma de una controlada e forma moderada. controlada, Ao moderada. longo da aula, A lo vocês largo vão de la clase, compreender ustedes isso van a um pouco entender melhor, un poco mejor. tá? Então, a gente oxida o paciente. Entonces vamos a Qual oxidar que el é a ação paciente, de pero curto ¿cuál es la prazo acción de corto pessoal? plazo É aquí, gente? a Es la peroxidação lipídica. peroxidación Ele lipídica. vai Él va a fragilizar fragilizar a barreira o protetora da esa barrera bactéria protectora de la e vai bacteria destruir o esse él va a microorganismo, destruir ese microorganismo, assim tendo efeitos así teniendo antimicrobianos efectos e antimicrobiales y efectos de cicatrização de feridas. cicatrización de E o heridas. efeito a Y el longo efecto prazo a largo plazo, ¿cuál sería? seria ele Sería un, estimular es a que él estimula resposta la respuesta antioxidante, antioxidante, tá? ¿ok? Ele vai Él estimular va a mensageiros, que estimular são mensajeros, que es el que é um NRF2, fator es el nuclear factor nuclear eritroide 2, tá? eritroide 2. Esse mensageiro, Ese mensajero aquí, ele él vai es el estimular a NRF2, va a produção estimular la producción de de antioxidantes antioxidantes endógenos, enzimáticos que é a endógenos, superperóxido desmutase, superperóxido a catalasa dismutasa, la e a catalasa glutationa y la peroxidasa. glucatión peroxidasa. Consequentemente, Consecuentemente, diminuindo o estresse disminuyendo oxidativo, el né, estrés promovendo um oxidativo, efeito promoviendo un imunomodulador efecto e a ativação inmunomodulador do y sistema la imune, activación del tá? sistema inmune. A longo Y prazo tem al efeitos largo plazo sistêmicos tiene un com efecto efeito sistémico, antimicrobiano va a e tener un também efecto de antimicrobial cicatrização de y de feridas cicatrización de por via heridas sistêmica, tá? por vía Então, com sistémica. esses efeitos, pessoal, de Entonces, con esos ação em efectos de acción en micro-organismos, em microorganismos, bactérias, en vírus, bacterias, protozoários, a gente viruses, consegue protozoarios, pensar nosotros em conseguimos pensar complementar essa terapia en complementar esa com terapia alterações con neurológicas, algunas alteraciones síndrome neurológicas, periférica, por exemplo, como el né, que tem síndrome origem vestibular periférico, bacteriano-fúngica, né, que tiene origen bacteriano lesões fúngico, fúngicas, lesiones lesões que envolvem fúngicas bactérias, que a involucran ação bacterias, la inflamatória, acción a gente pode inflamatoria. trabalhar na Podemos imunidade do trabajar en la paciente, inmunidad del tanto paciente, ya sea imunoestimular como imunossuprimir, inmunoestimular tá? o Ou inmunosuprimir imunomodular o também, inmunomodular tá? también. Espondilites, né? No transcirúrgico, a gente Discoespondilitis, espondilitis, utilizar muito ese soro ozonizado, né? transirúrgico, Para porque hay lavar a muchos região da sueros cavidade, ozonizados para para lavar lavar a região cavidades cirúrgica de coluna, de región quirúrgica de columna. exatamente. E Eso se também usa sobre bastante. Y enfermidades enfermedades infecciosas, virais, né? A gente pode enfermedades trabalhar virales, também podemos na trabajar en la inmunidad del imunomoduladora, paciente, ¿cierto? ação La imunomoduladora acción da ozonoterapia inmunomoduladora de se la revela como uma ozonoterapia se das revela como ações una de de las grande acciones de gran utilidade utilidad para la na medicina medicina veterinaria atual. actual. Para a medicina veterinária atual. Eu não sei se tem alguma No coisa sé aí, si alguma hay dúvida, alguna alguma cosa coisa aquí. levantada, não sei se alguém Si quer alguien levantó la mano o algo así, si no me avisan. Si cenário alguien quiere clínico. hablar o levantar la mano, me avisan o me preguntan. Um outro efeito Otro clínico efecto clínico da ozonoterapia
de la ozonioterapia sería el efecto más antiinflamatorio, particularmente es el que yo más utilizo en mi rutina clínica. Tenemos la terapia oxidativa, vamos a oxidar al paciente. Entonces, ¿cuál va a ser la acción de corto plazo? Gente, el ozono tiene la capacidad de oxidar compuestos con enlaces dobles, ácidos araquidónicos, las prostaglandinas. Tiene un efecto antiinflamatorio, consecuentemente disminuyendo la inflamación, degeneración y disminuyendo el dolor. Y el otro efecto sería ese efecto de la musculatura paravertebral de discólisis. Él va a reaccionar como un polisacárido, causando una deshidratación del disco. Gente, yo no estoy diciendo que el disco va a ser retirado como si fuera una cirugía, hemilaminectomía, por ejemplo. Es una pequeña deshidratación. A veces esa pequeña deshidratación puede ser lo suficiente para que nosotros desinflamemos una raíz nerviosa o una médula. Consecuentemente, también disminuyendo la inflamación y la generación del dolor. Y también tenemos un mecanismo a largo plazo. Aquí también existe una acción de la NRF2, donde vamos a tener una estimulación de una respuesta antioxidante enzimática endógena. Entonces vamos a estimular antioxidantes dentro del organismo, del propio organismo, consecuentemente disminuyendo el estrés oxidativo. Consecuentemente, también tenemos una modulación de las citoquinas proinflamatorias y también disminuyendo la inflamación de generación. Tenemos modulación de inmunidad y disminución del dolor. Entonces, también podemos pensar en trabajar en la ozonoterapia con inflamación de raíz nerviosa, inflamación medular, contractura muscular, oxigenación eh, del tejido y muscular, oxidación de disco, que sería la discólisis, y algunas patologías sistémicas, más del sistema nervioso central y periférico. Entonces, para comenzar a entender un poco la ozonoterapia estimula el NAD y el NADH. El NAD es nicotinamida de adenina de dinucleotidio. Nicotinamina adenina de dinucleotidio. Entonces, con beta-oxidación, nosotros podemos estimular el NAD y el NADH. ¿Y cuál es que la importancia de ese NAD? Es cargar oxígeno para la mitocondria, cargar hidrógeno para esa cresta de la mitocondria. Entonces, es para ayudar a la mitocondria. Entonces, vamos a tratar desde la base de la enfermedad. Para ese rompimiento de la glucosa, se requiere beta-oxidación. Y esa beta-oxidación, ahí se muestra el papel, es la estimulación del NAD-NADH en la formación de piruvato en el ciclo de Krebs. Entonces el ozono, él va a ayudar allí en esa estimulación a través de la respiración celular, que ya puede ocurrir en tres fases. Pero ¿cuáles serían esas fases? El ciclo de la glicólisis, el ciclo de Krebs y la última, que es la fosforilación oxidativa. Entonces, él va a tener la carboxilación, un rompimiento de carbón. Esa adenosina trifosfato se va a transformar en adenosina difosfato. ¿Qué es lo que va a donar ese fosfato para el rompimiento del carbono? Y en ese rompimiento del carbono hay una liberación de energía, de electrones que son captados por el NAD y el NADH. Ahí después ese fosfato vuelve para la adenosina. La adenosina difosfato vuelve a ser adenosina trifosfato y existe la formación del ácido pirúvico. Ese ácido pirúvico va a entrar en la membrana, entonces va a sufrir ese rompimiento nuevamente del carbono, va a liberar energía, va a ser captada por NAD y NADH y va a formar acetilcoenzima A, que va a entrar dentro del ciclo de Krebs, y todas las etapas del ciclo de Krebs van a perder carbono y liberación de electrones y formación de energía, ¿ok?
Llegando en la última etapa de esa cadena respiratoria, es la fosforilación oxidativa, donde nosotros tenemos cuatro complejos, donde en esos complejos va a entrar hidrógeno debido a la captación de NAT de la energía y se va a facilitar esa entrada de hidrógeno para la cresta de la mitocondria. Y en esa membrana de la mitocondria va a acumularse ese ion hidrógeno, donde va a pasar por esta estructura aquí que se llama la ATP sintasa, para que nuevamente dentro de la mitocondria y va a formar como si fuera un, como chama? ¿cómo lo puedo llamar? Vamos dizer uma Mm, roleta. Como se fosse como uma una roleta, ruleta, como si vai fuera una passar esse ruleta. hidrogênio para Él va dentro a pasar el hidrógeno para dentro de la cresta formando mucho más Então, ATP. essa é uma das funções que a gente Entonces, esa pode es una de las fazer funciones que na nosotros podemos ozonoterapia. hablar de la Então, eu ozonoterapia. coloquei até uma Entonces, foto aquí yo coloqué grande una de frase de que cada es importante molécula notar que cada que molécula de vai estar NADH que interagendo libera com electrones aquele durante la cadena receptor e respiratoria aquele produce energía receptor suficiente suficiente para produzir para três producir tres moléculas de moléculas ATP. de ATP. Aqui, outro Aquí, detalhe, otro além detalle da, que debemos da recordar ATP es que la cadena respiratoria ela también es llamada de funciona fosforilación oxidativa. oxidativa, né? O ozônio tem essa função El de ozono tiene esa oxidação, función oxidativa. né? E eles falam aqui também Y que ellos dicen que isso só también que esto possível solo es posible acontecer devido que à pase oxidação debido da a la glicose. oxidación de la Está tudo ali glucosis, na de la oxidação glucosa. da glicose En esa estimulando oxidación o de la funcionamento. glucosa estimula el NAD y el NADH. Outra explicação também Otra explicación también para a ação do ozônio, que vocês para vão la acción entender del melhor ozono, outra vez, ustedes lo van a é entender a muy bien, ação do es la acción del NRF2 que acabamos naquele gráfico de hablar en ese que gráfico, vai ¿cierto? fazer Entonces, ¿qué com va a que o pasar aquí? Mire, oxigênio solo para que vai ustedes ser entiendan un poco. Nosotros tenemos el estrés reduzido. oxidativo, Pensar em estresse vamos a pensar en el o oxidativo estrés é doença, oxidativo. né? A veces se piensa que eso es enfermedad y no está mal, Tem pero estresse toda enfermedad oxidativo, tiene estrés oxidativo. não há vida sem Pero, estresse pero no hay vida sin oxidativo. estrés A gente oxidativo precisa do también. estresse Necesitamos de ese oxidativo para estrés cumprir oxidativo para algumas vivir. funções no nosso organismo Algunas funciones de nuestro organismo la é necesitan desencadeado por estresse y se oxidativo. desencadenan por el estrés O ozônio, oxidativo. Entonces el o ozono estresse oxidativo, ele é va a tener, controlado, tá? va a controlar, por Moderado. ejemplo, moderado. Descontrolado ou moderado, Si es pode controlado o gerar moderado, él va a activar el NRF2 NRF2, que vai ativar que va a activar o sistema el antioxidante do sistema organismo, antioxidante enzimático, que vai que va estimular a a produção estimular la producción dos antioxidantes de los enzimáticos, que é o antioxidantes superóxido, enzimáticos, que son los a peróxido catalasa, dismutasa, la a catalasa y la glucatión. glucatión y la Isso glutatión diminui o peroxidasa. estresse Con eso oxidativo disminuye el estrés oxidativo y trae beneficios al mais ou cuerpo. menos o ozônio entra no Más o organismo menos el ozono às vezes entra por en el uma organismo y dice, mira, alguna cosa está mal aquí, né? Aí o organismo gente. Un começa a organismo se comienza preparar, a prepararse para poder para poder encarar aquela coisa que encarar está eso que errada. Ele está vai mal. estimular. Ele não vai entrar Él va a e estimular, promover um él va a estresse promover severo, né? Ele vai ese, pero no un estrés controlar severo, él va a e ser vai controlado y moderado obrigar o y va a organismo a se obligar al preparar, organismo a né, para prepararse essa alteração para esa e o alteración organismo se y el fortalecer. organismo va a Por fortalecerse. outro lado, pessoal, Pero por se otro lado, entrar com um si estresse yo entro con un oxidativo alto, estrés oxidativo como alto o algumas severo, algumas doenças, nosotros tenemos muchas começa uma enfermedades, vamos a outra estimular rota, otra outro ruta, mensageiro, un otro que é o mensajero, NF-kappa que es beta. LNFK Ele é um mensageiro da beta. Es un inflamação, mensajero de lesião inflamación, tecidual, que é o que a gente lesión de não quer, tejido, tá? que es lo Então que a no gente tem que queremos. ter um estresse oxidativo Queremos tener un controlado e estrés oxidativo moderado. controlado y moderado Para a gente poder trabalhar com a para que podamos ozonoterapia trabajar ou con la entrar para a ozonoterapia o ozonoterapia entrar con dentro do organismo do ozonoterapia paciente, dentro del organismo a del gente precisa de paciente. algumas técnicas de aplicação, Necesitamos algunas que técnicas y vamos ver aqui aplicaciones. as Yo les voy a principais, mostrar a tá? ustedes las As principales primeiras, que seria a técnicas de autotemoterapia, aplicaciones, que es la autotemoterapia mayor, onde a gente tira o sangue donde do nosotros paciente, sacamos sangre del paciente, ozoniza esse sangue, ozoniza la sangre faz y com lo devuelve. que e volta esse sangue para o Y paciente, devuelve la sangre al reintroduzo esse paciente. sangue na veia do paciente. Reintroduce la sangre en la vena Então, del eu paciente. coletei o sangue do Entonces yo paciente, recolecté la sangre del comecei a paciente, introduzir aquí essa la estoy mezclando con el essa ozonio. mesma quantidade de sangue
Entonces tiene la misma cantidad de sangre que retiramos del animal y lo vamos a mezclar con ozono y vamos a homogenizar lentamente. En esa jeringa aquí tenemos el citrato de sodio, que es un anticoagulante también. Homogeneizamos lentamente y vamos a colocar, vamos a retirar ese exceso de ozono del gas y vamos a colocarlo en una bolsa de suero. El suero es como un vehículo de la sangre para la vena. Entonces, este suero no tiene nada, es suero fisiológico común, donde nosotros estamos colocando la sangre ozonizada en esta bolsa y vamos a utilizar un equipo de transfusión para trabajar con seguridad y esa sangre va a ser reintroducida en el paciente. Con esa técnica nosotros vamos a activar esos mensajeros, vamos a aumentar la humanidad, la inmunidad y el ozono. Este paciente, por ejemplo, es un paciente con sinomosis, que es el moquillo en español o distemper en inglés. Es una enfermedad viral. La dosis, entonces, de esa cantidad de sangre que tenemos que retirar del paciente es un ml por kilo, de 1 a 1,5 ml por kilo. Entonces, si este paciente tiene 10 kilos y yo le vamos a sacar 10, vamos a sacarle 10 o 15 ml de sangre. Vamos a mezclarlo con el ozono, o homogeneizarlo, no olvidar de utilizar el anticoagulante y después vamos a retransfundir la sangre del paciente. Entonces, este es un paciente de moquillo, como decimos aquí en Brasil, o moquillo en América Latina, en Estados Unidos. Es una alteración viral que promueve mioclonías en el paciente. Nosotros también tenemos la insuflación rectal, que es la aplicación del gas por vía rectal, que es donde tenemos una absorción del ozono. Entonces, gente, esa concentración de ozono va a variar de 10 a 40 microgramos por ml. Un volumen en el recto va a variar de 3 a 5 ml de volumen por kilo. Que es un animal de 10 kilos, podemos aplicarle de 30 a 50 ml de ozono por vía rectal. Y la concentración del aparato lo vamos a colocar entre 10 y 40. Entonces yo después les voy a pasar esa declaración de Madrid. Ahí se las voy a dar, donde están los protocolos para cada una de las enfermedades. Vamos a tener una gastroenteritis, una enfermedad viral, vamos a tener un protocolo, dosis, todo bien bueno para que ustedes lo sigan. Si tienen dudas, obviamente yo les ayudo. Son muchas patologías que puede tratar. Entonces vamos a acabar de hablar un poco de esas alteraciones de la columna y de la médula. ¿Qué es lo que pasa? Entonces en la rectal nosotros vamos a utilizar una sonda, uretral también, un lubricante y vamos a aplicar el gas de ozono por vía rectal. Con ese gas se absorbe de forma sistémica. Entonces al final de la terapia se acostumbra más. Al comienzo están más asustados, claro. La autohemoterapia menor es con sangre también. Vamos a pegar de 1 a 2 ml de sangre para cada 10 kilos de peso del animal. Entonces el animal de 10 kilos le vamos a aplicar de 1 a 2 ml. Entonces vamos a recolectar esa sangre, homogeneizarla con ozono y aplicarlo por vía intramuscular. Entonces vamos a tener varios beneficios de esa ozonoterapia.
Então, é uma autohemoterapia menor, Entonces, uma es terapia una menor de autohemoterapia sangue, menor, es con com sangre, menor quantidade. pero con E menor assim a cantidad. gente vai aplicar Y así por vamos a via aplicar por intramuscular. vía intramuscular. Então, eu sempre aplico Entonces, siempre metade dessa aplico sangue na mitad de esa musculatura sangre en la pélvica musculatura e a pélvica outra metade y eu la otra aplico no mitad yo la ponto aplico en VG14 el de punto acupuntura, que del fica G14 próximo ao dorso acupuntura, dorsolateral que es da cerca escápula. al dorso del animal, cerca a la E escápula, ponto de imunidade. un punto de inmunidad. Então, esse é o ponto VG14, Entonces ese es el punto VG14, que es un punto cranial, a escápula, né? craneal a la E a escápula outra metade do sangue a gente faz na y musculatura la otra pélvica, lo como hacemos en la se fosse a musculatura pélvica aplicação de como si fuera qualquer la outro aplicación medicamento. de cualquier otro medicamento. E uma outra técnica que a gente Y tem, que otra é o técnica soro que nosotros fisiológico. A tenemos gente es nunca el viu suero falar do fisiológico uso ozonizado, desse soro, donde vamos a mas ozonizarlo. ele vai funcionar como Él veículo va a do funcionar ozônio, como un vehículo e del vamos aplicar ozono y vamos a no aplicarlo endovenoso, tá? Esse endovenoso. paciente, por exemplo, era um Este paciente, paciente por com ejemplo, es un paciente insuficiência renal, de tá? insuficiencia renal Com uma alteração, uma ureia que muito tiene alta, una já alteración en la oreja teve, muy já grande, tinha tido até, né, ya había tenido crises convulsivas, né, crisis alterações convulsivas, metabólicas, e a gente alteraciones estava fazendo metabólicas, que tratamento para estamos essa haciendo insuficiência renal. tratamiento para esa insuficiencia renal. Então, enfim, pessoal, a gente falou de Entonces, bueno, algumas nosotros técnicas hablamos de algunas sistêmicas, tá? técnicas Nosso tempo é sistémicas. um pouco curto, mas eu vou Nuestro tiempo es tentar corto, pero yo voy a abordar o máximo que eu intentar puder, tá? Então, poder alcanzar lo máximo que yo pueda. com as terapias Y con sistêmicas, a las gente terapias consegue chegar sistémicas nosotros em algumas conseguimos llegar en alterações, algunas tanto de alteraciones más del encefalo, sistema né? nervioso Tanto central, de encéfalo quanto de tanto de médula espinhal, encéfalo como de la médula espinal. ou seja, sistema nervoso Entonces, central el quanto sistema nervioso periférico. central y periférico. Então, pessoal, aqui o que que a gente vai Entonces, ter? aquí, ¿qué vamos a Nas tener? alterações da medula La médula espinhal, da espinal, coluna en esas vertebral, alteraciones a de gente la vai columna, associar nosotros vamos a o asociarlas con la sistêmico, aplicación sistémica. né? Nas alterações do sistema nervoso central também En vamos esas ter alteraciones también, sistêmica e con periférica sistémicas y também não periféricas también. sistêmica, tá? Então, Con sistémicas. Entonces, todo lo que 90% nosotros a gente tratamos con associa o ozono normalmente sistema sistêmico, né? afecta esa aplicación Só sistémica. que Y con la nas diferencia de alterações de que nervo, por en las exemplo, alteraciones de nervios, por necessita ejemplo, uma periféricos, sistêmica necesito local, hacer una né? sistémica y local, Associações obviamente, de medula porque esas espinhal, afectaciones de por médula exemplo, espinal, como de la disco, columna, del disco, una precisa hernia de ter disco, uma por ejemplo, aplicação necesito hacer una sistêmica e aplicación local, sistémica tá? y E local, claro. para sistema nervoso Y en el central, sistema nervoso nervioso sistêmico, central, a nivel de a gente vai fazer encéfalo, nosotros no somente local, conseguimos tá? hacer la local, A gente ¿cierto? vai trabalhar Entonces vamos a somente com a trabajar sistêmica. solamente con la sistémica. Bueno, Então, por isso que a gente, es né, por eso que nosotros tem tenemos sempre que esto aquí. complementar Siempre algumas buscamos patologias complementar do algunas sistema nervoso patologías, ¿cierto? central, tá? Então, Del sistema nervioso tudo que central. tem Entonces, todo lo de alteração, a gente que hay de consegue alteración, complementar nosotros lo com conseguimos ozônio, tá? complementar con Só tomar ozono. cuidado com Entonces, hay que tener neoplasias, cuidado né? únicamente de Com neoplasias, cáncer, patologias com alto estresse patologías con oxidativo, alto né? estrés oxidativo. Normalmente a gente recomenda Normalmente nosotros suplementação recomendamos primeiro, né? Entrar preparar com el animal alguns primero, entrar con anti-inflamatórios suplementación primeiro, antioxidante, disminuir ese para depois estrés entrar oxidativo com a para después entrar ozonoterapia, con tá? ozonoterapia. Então esse é o cuidado, Ese tá? es el Então cuidado. cada paciente aí, o Cada tratamento vai ser paciente, el personalizado, tratamiento es tá? A gente tem que personalizado. também mensurar aí o Necesitamos grau de también medir ese grado desse de estrés paciente para a gente oxidativo del entender como paciente que vai trabalhar em para cima que disso, veamos cómo se va a trabajar tá? en el sistema Só de para él. vocês entenderem, Es para em que ustedes relação entiendan. ao ozônio no cérebro Acción. nervoso central, eu peguei esse trabalhinho aqui de esclerose Yo múltipla, cogí né? este trabajo de Que esclerosis fala da múltiple. ação do ozônio Hablan como de la acción del ozono redução da como una reducción espasticidade, de melhoria del da espacio, definição, né? mejora del ritmo, Melhoria
mejora de la microcirculação, microcirculación, melhoria das funções mejoría de las funciones neurovegetativas, neurovegetativas, desaceleração na progressão da desaceleración en doença, la progresión de la enfermedad, sinestésia, mejoría en la sinestesia, influência favorável sobre os influencia momentos favorable sobre los de momentos de remissão, remisión né, de das impulso crises de esclerose de las múltipla. crisis de esclerosis Então, como que múltiple. vai agir o ozônio? Pero ¿cómo actúa el ozonio? Él modula la actividad Vai antioxidante, equilibrar a va a citocinas equilibrar las inflamatórias, citoquinas inflamatorias y aumentar a proinflamatorias, produção de aumentar la ATP, producción que de é ATP, energia, que es la com energía, melhora da con regulação mejoría de la iônica regulación transmembrana, iónica diminuindo o transmembrana, dano da mitocôndria disminuyendo el pela daño de la mitocondria oxidação, por el estrés oxidativo. melhora a perfusão Mejora la tisular e aporte perfusión de oxigênio, tisular y el aporte de inibe oxígeno de las efeitos células, secundários de disminuye los outros efectos medicamentos secundarios y otros e controle medicamentos, de algumas funções controla bioquímicas, algunas como o funciones colesterol e bioquímicas como el triglicéridos. colesterol y los triglicéridos. Está descrito que o ozônio é Está capaz descrito de que el ozono es diminuir capaz de os disminuir la actividad de los linfócitos T linfocitos helper, T, helper, diferenciando que doses diferenciando baixas cuáles dosis fream, bajas né, frenan TH2 e doses TH2 y altas las dosis diminuem o altas frenan TH1. el TH1. Na esclerose En la múltipla, do esclerosis ponto de vista múltiple, en el punto de autoimune, vista a autoinmune, participação de hay TH2, participación de TH1 e TH1, a 17, TH2 y de mas o la responsável 17, pela pero el atividade responsable por la autoimune é o actividad autoinmune es el TH17. TH1 y el Por isso, nesse TH17. grupo de Entonces, por eso, pacientes, debido a se eso, utiliza o ozônio nosotros em utilizamos el ozono en una concentrações concentración un maiores. poco más alta en estas patologías. Trouxe também outro trabalho Entonces, da también traje de otro trabajo aquí esclerose de lateral esclerosis amiotrófica, lateral de amiotrófica 2022, de ELA, un trabajo de aonde nesse 2022, artigo donde en este fala artículo que se não dice revelou nenhum que no benefício no reveló tratamento ningún médico beneficio en el tratamiento médico, desculpa, do ozônio em perdón, relação a del peso ozono en corporal, relación né? a peso Desempenho corporal, motor, desempeño duração da motor, doença, uso duración de de la enfermedad medicamento ou o sobrevivência, la parte de la vida de mas sobrevivencia, eles pero observaram que observaron que desacelerou a desaceleró degeneração e a vacuolização la relacionada degeneración y la vacuolización à relacionada a la dismutase, né? superóxido dismutasa, Reduzida no reducida núcleo motor do trigêmeo, tá? en el núcleo motor del trigémino, Nesse grupo que utilizou o ozônio, tá? en el grupo que utilizó el Comparado ozono, com o outro grupo. A proliferação da comparado con microglia otro grupo, y la nos neurociáticos proliferación de la centrais microglía fue menos pronunciada en e no en el organonócleo foi troncocefálico, reduzido y el nos número de monocitos fue linfocitos reducido en el sangre, linfócitos vaso y mesentéricos. linfonodos de mesentéricos. Coletivamente, o estudo Colectivamente, revelou el estudio um reveló un efeito efecto neuroprotetor neuroprotector seleto, selecto, possivelmente pela posiblemente por capacidade la capacidad anti-inflamatória do antiinflamatoria del ozônio ozono medicinal quando aplicado como agente cuando se terapêutico, aplicaba né? como agente Nos estudos de terapéutico beta-2 em ratos en com la superóxido dismutasa esclerose 1 amiotrófica. en ratones con ELA. Aqui a dose de ozônio que Aquí eles la dosis de utilizaram ozono nesses que roedores, utilizaron normalmente nessas los pesquisas os roedores, roedores normalmente en têm esas alta investigaciones utilizan possibilidade ou de alto insuflação retal ou y ainda había insuflación intraperitoneal. rectal o Então, intraperitoneal. nesses estudos Es utilizaram, muy na maioria común das vezes, a intraperitoneal. utilizar en estos Eu estudios trouxe utilizar a la síndrome da intraperitoneal. disfunção Aquí yo traje el cognitiva, síndrome de que la pode até disfunción ter um efeito cognitiva. direto Podríamos hasta através do tener un efecto ozônio, né? directo de la Pode acción ter um del efeito mais a ozono, longo prazo, pero es un mas a efecto gente más pode a largo pensar num plazo. Pero efeito podemos pensar en un indireto da efecto ozonioterapia indirecto também, de né? la A ozonioterapia. ozonioterapia tem uma ação La ozonioterapia vasodilatadora tiene una acción vasodilatadora vasodilatadora, posterior, puede associada a controlar el proteínas, colesterol y otras fases bioquímicas, imunomodulador. Então, inmunomodulador. pacientes Entonces, mais estos idosos, pacientes né, son com pacientes déficit de viejos, memória, né, a gente pode tratar tienen ya de a edad. coluna Podemos do tratar la paciente com columna del ozônio, paciente con as ozono, articulações, las dependendo do nível de articulaciones. Él es alteração muy bueno articular, para artrose, alteraciones articulares, né, e algumas artrosis síndromes y algunos paraneoplásicas, síndromes então nem paraneoplásicos. necessariamente Entonces, tem que no ser necesariamente el direto, tratamiento es directo indireto, né, y puede ser indirecto, complementar. Nesse complementario. caso, por En exemplo, de um este caso, paciente por ejemplo, com un disfunção paciente con cognitiva, disfunción onde nós cognitiva, fizemos a donde nosotros aplicação hicimos retal la como aplicación efeito rectal para que sistêmico, hubiera un né, efecto uma melhora sistémico, aí a nível do una sistema mejoría al nervoso nivel del central, sistema nervioso e central. também tratamos a Y coluna desse también paciente, tratamos que la ele columna de sofria este dor paciente. Es un também, paciente que tenía dolor en la mas columna. tratar o Entonces, animal como um podemos tratar el todo, animal como un todo. né? Pode ser aplicações Puede ser auriculares, eu não sou aplicaciones muito fã de auriculares. No, aplicação yo no soy muy fan sistêmica de esto, técnica, tá? pero Eu existe. faço a retal ou Yo a hago la autoestimulação rectal de autohemoterapia, o la que terapia mayor. traz muito mais La benefício nesse autohemoterapia paciente. mayor trae más beneficios para el Esse paciente. artigo aqui é só para Este artículo vocês aquí es solo para que ustedes entenderem como é a ação entiendan do ozônio, cómo es né? la O acción ozônio del tem um ozono. controle aí Es un das control manifestações neurodegenerativas
de la alteración neurodegenerativa, ¿cierto? Del córtex frontal. Ese Que ele trabajo, verificou o quê? ¿qué era lo que Eles decía? aplicaram por via Ellos aplicaron por vía intraperitoneal, intraperitoneal eles de los fizeram a roedores medição y hicieron la medición das enzimas de las enzimas antioxidantes endógenas, la superperóxido dismutasa, la catalasa y la catión peroxidasa. Y también midieron o el malondialdehído, malondialdehído, é índice de que es estresse un índice de estrés oxidativo, oxidativo. marcador Es un biológico marcador de biológico estresse oxidativo. de estrés Então, o oxidativo. que eles observaram nesse Pero ¿qué trabalho? observaron en este Uma trabajo? redução Normal, na un curva aumento quadrant significativo en dos esta antioxidantes ozonoterapia. endógenos, né, De esos antioxidantes endógenos, superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa y también, consequentemente, pós-ozonioterapia, houve uma consecuentemente, después de la diminuição ozonioterapia, una desse disminución de estresse ese oxidativo. estrés oxidativo, del MDA. Uma Entonces, alteração aqui es una da alteración de la parte do vascular encéfalo, né, del o encéfalo acidente vascular, o accidente a gente vascular que pode pensar no llamamos efeito da y ozonioterapia, vamos a pensar en el vão efecto de la estimular o ozonioterapia. óxido nítrico, Va né, a a estimular el óxido nítrico, vasodilatação, entonces va a haber una diminui a vasodilatación, agregação disminuye la plaquetária, agregación plaquetaria mas também también. tem o efeito de También tiene un efecto fibrinólise, né? Então, de fibrinólisis. Entonces, pensando en esto, podemos también utilizar acidentes vasculares isquêmicos, esos índices é o contraindicado accidentes a gente fazer isquémicos y es essa contraindicados hemorrágicos, pueden empeorar la situación. Hay que acordarnos causa, que né, tenemos que buscar la causa desse de AVE, ese na minha ABC. opinião, a gente tem que Entonces, tratar en mi a opinión, causa tenemos que primária, tratar la causa base del e a ABC. ozonoterapia Y la a gente trata como ozonoterapia, nosotros vamos a tratar con ella como una reprogramação da mesma, rehabilitación tá? de ella. Lembrando, né, algumas Recordando escolas já que falam algunos de trabajos ya tratamento hablan de de AVE tratamientos de com ABC suplementação con antioxidante, né? suplementación Tem uma aprovação multioxidante. aqui de Aquí es felinos, un trabajo de felinos, traje, onde eles donde utilizaram essa ellos marca utilizaron esta registrada aqui, marca que registrada seria, aquí né, y que sería uma totalmente una suplementação antioxidante suplementación de onde esse oxidante, paciente se donde este encontrou em paciente recuperação. tuvo una buena Aqui tem um recuperación. trabalho também que Aquí fala tengo un sobre a trabajo que administração habla de do esa ômega 3 administración del omega 3, né, em DHA, pacientes com em en roedores com pacientes o acidente roedores vascular. con accidente Então, um vascular. grupo que foi Entonces, un grupo que suplementado com fue DHA suplementado con responde DHA muito melhor respondió ao mucho mejor tratamento, né, ou a ese não tratamiento desenvolveram o AVC. o no desarrollaron el ABC. Então, só um resumo aqui, Entonces, solo un resumen, a alteração que la vascular alteración vascular está sendo tratada está com siendo tratada suplementação con esa oxidante e o ozônio suplementación estimula, né, oxidante y el ozono estimula é eso, entonces endógeno do es organismo. endógeno Então, aqui del nós temos organismo. intervenções de Entonces, suplementação esta antioxidante suplementación exógena, lo que estamos viendo aquí, de e fuera para adentro, y el ozonoterapia ozonoterapia va a estimular do organismo. dentro del organismo. Pessoal, estou meio atrasado aqui, mas Disculpen que estoy un poco atrasado, no sé si voy a, sobre as va a pasar un alterações poquito, pero vamos a hablar sobre las alteraciones de la columna vertebral y médula espinal, que es lo que donde más tiene efecto la ozonoterapia. Después alguien me responde si me puedo pasar 10 o 15 minutos para enseñar o si no voy a correr un poco más. Tratamento de coluna, El alteração de tratamiento de coluna, columna, las né, alteraciones de coluna columna vertebral, vertebral, la nós médula temos espinal, técnicas normalmente nosotros hacemos paravertebrais, técnicas tá? A paravertebrales. técnica La paravertebral técnica são paravertebral aplicações de son ozônio aplicaciones de na região ozono, la paravertebral. Nós región vamos localizar o paravertebral. nosso Vamos a ponto localizar nuestro vai ser punto o de processo referencia, va a ser el espinhoso aqui, proceso né, a espinoso, 3 centímetros do de processo a espinhoso, 3 né, centímetros de del forma proceso espinoso. perpendicular. De Vamos forma aplicar perpendicular vamos a o aplicar gás de ozônio el ali gas de nessa ozono musculatura en esa paravertebral, tá? musculatura Então, paravertebral. se a gente tem aqui Entonces, si uma tenemos redução, aquí uma una diminuição do hernia espaço de disco, una intervertebral, disminución isso del eu vou espacio fazer uma hernia de intervertebral, disco nessa aquí es una região, hernia de disco en vou esta fazer no región. mínimo Voy a duas hacer aplicações de aquí dos aplicaciones uma a lo aqui, mínimo, una aquí córtex de caudal, cada lado, una do más crânio, caudal, uma cranial, outra una caudal, craneal, otra caudal, circundando, né, a região circundando la de región de la ação lesión, para que anti-inflamatória tengamos la acción da ozonoterapia, antiinflamatoria de esa tá? ozonoterapia. Então a gente pode utilizar aí Entonces ahí com vamos a poder hernia de utilizar disco, né? Então, con la hernia de disco. disco La hernia de disco también moderadas, né? Tudo depende da sintomatologia do paciente. A gente discreta y pode moderada que depende de la sintomatología del paciente y eso depende para ver si podemos hacer el tratamiento con esse ozonio. paciente, por exemplo, né, Este paciente, por ejemplo, tenía una compresión medular aquí de moderada a severa. tem que fazer Entonces tenemos que hacer el examen né, físico desse neurológico paciente, né, no para exame este paciente. neurológico, a gente En el vai examen observar físico neurológico observamos que ele tinha uma
Él tenía una dificultad de locomoción. Tenía pérdida de la dolor profunda. Estaba perdiendo eso. Tiene la propiocepción alterada. Entonces, ese es un paciente que necesitamos operarlo. Necesitamos saber el momento cierto de utilizar la ozonoterapia. No son todos los casos. Entonces, mira, perdió el dolor profundo es cirúrgico. Es quirúrgico. No podemos saltarnos esas etapas. Aqui é o estagiário que estava filmando, Aquí es el pasante que era el que estaba formando, entonces él estaba perdido. El pasante siempre se pierde. então a gente tirou muita quantidade, né? Então, Sacamos mucha esse cantidad. paciente Entonces, cuando com uma tenemos una grande extrusión quantidade de discal compressão, con gran cantidad vai ser o ozônio que vai melhorar isso aí. Então, a de gente esto, tem no que lo va a fazer mejorar el do ozonio. jeito que é melhor para o paciente. Tenemos que hacerlo mejor para el paciente, Fazer ir para a cirurgia. ir para la cirugía. Então, esse foi um paciente aí que entrou Ese fue un paciente que entró paresia, né? con paraparesia, Ambulatório e graças a Deus. no de ambulatorio y gracias a Dios, Cirurgia. 24 horas post cirugía. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal. Eu utilizei o ozônio transcirúrgico. Ó. Então a gente Este es usou ozonio transquirúrgico, entonces o soro ozoniza el suero. fisiológico. Esse soro fisiológico ozonizado vai ter um efeito El suero fisiológico va a tener un efecto bactericida, entonces nosotros tenemos que irrigar esa región para hacer el desgaste de la vértebra. eu irrigo com o soro Yo ozonizado. lo irrigo con el suero ozonizado, Uma confianza maior aí para para não una ter mayor confianza infecção bacteriana, tá? de no infección. Então esse é o paciente aí 24 horas pós-cirurgia, Ese es né? el Então, paciente 24 horas post cirugía, lo que esperamos. entrou Lo paralisado, mejor para el paciente, entró paralizado y salió de la cirugía caminando normalmente. não seria o ozônio que ia fazer isso. Nesse caso, No era el ozonio que iba a hacer por eso. isso que eu peço para vocês, né? Sempre Por eso es que les pido siempre seguir, obviamente, respetar los procesos. do disco intervertebral, da doença do disco La intervertebral. clasificación del disco intervertebral, Pesquisadores do mundo porque inteiro, son né? investigadores del mundo entero liderados por neurólogos, São neurologistas como muito Natasha Alves, que son neurólogos muy respeitados, traz respetuosos, pra que gente estudiaron y nos traen essa eso. classificação, a gente tem que seguir, né? Então, eu coloquei até algumas delas aqui, né? Então, até para a gente Aquí coloqué algunas de ellas para que nosotros podamos pensar. Entonces, la mayoría de las veces cuando vamos a operar un paciente de la Hanser tipo 1 de extrusión, la 2, todas las otras difícilmente se van a tener cirugía para quien podamos hacer algo por ellos, pero entonces es ahí donde entra la ozonoterapia, la rehabilitación, la fisioterapia, o tratamento complementar. la fisiatría como un tratamiento complementario. Aqui que a gente tem, Este es un trabajo mío que yo tengo que habla del uso de la técnica para ver. quem quiser tirar uma foto, alguma coisa, para depois dar Si uma ustedes quieren sacarle una foto para después buscarlo, si no, yo se los paso también. eles comparam a técnica paravertebral com Compara la técnica para el vertebral con la interdiscal y dice de discólise, tanto que las dos tienen efecto de discólisis, no importa si lo aplica dentro o fuera, para vertebral. Só que a paravertebral é Solo que la paravertebral es mucho más simple. Podemos hacerlo en el consultorio, podemos hacerlo en domicilio, en la casa del paciente. Aparelho de La estudo, intradiscal no, porque esa sí necesita un aparato de tomografía, fluoroscopía para tomar la aplicación dentro del disco. uma hernia de disco, a gente tem uma ruptura aí do En anel la hernia de fibroso, disco tenemos una ruptura de la parte fibrosa vai se y él va a extruirse, extruir, extrusão, e vai comprimir raiz nervosa aí e medula espinhal. Quando a gente aplica o comprimiendo ozônio, raíz nerviosa en médula espinal. Cuando tenemos esto, tenemos un poder de expansión. ele consegue chegar Entonces él consigue llegar al disco también como aplicación intradiscal. ter o quê? Y aquí conseguimos tener una deshidratación del núcleo pulposo, vamos dizer una assim. discólisis química, vamos a decirlo. Lógico, pessoal, Lógicamente, ese video, este es ilustrativo, él no va a reducir de esa forma, pero él causa una deshidratación del disco. outra técnica na coluna, Otro punto, otra técnica para estas alteraciones de columna es el punto de gatillo. ponto de gatilho, Es un punto de gatillo que son aplicaciones más superficiales. normalmente eu faço em todo o segmento medular afetado. Normalmente hago todo el segmento medular aceptado, C5, C6, T1, L3. Então a gente trabalha todo o segmento medular Entonces afetado trabajamos todo el segmento medular afectado
afectado con aplicaciones más superficiales. Esa aplicación sería hasta aquí, va a estimular inibitórios, né, como a endorfina. transmisores inhibitorios como la endorfina. Solo el hecho de tú estar aplicando Já é uma acupuntura en la musculatura ya es algo químico, y más con esa acción del ozono va a tener un efecto antiinflamatorio. Aquí estoy cambiando la aguja, estoy colocando una más grande y podemos eh, tener una profundización de la aplicación y es la paravertebral. Eu estou levando o ozônio para próximo do disco Estoy intervertebral. llevando el ozono cerca al disco intervertebral. Dá para se usar bem? Felinos Sim, también aquí, a gente pode tratar ya se felinos, pueden tratar también, como felinos, né, como los felinos. índice baixo de hérnia de Tienen un disco, índice bajo de hernia de que a disco. gente utiliza concentrações um pouco mais baixas, Utilizamos concentraciones más bajas, solo como una acción alterações de caldequina. antiinflamatoria, alteraciones diferentes. Então, esse é um paciente, né, Este es un paciente, com paraparesia. Então, llegó todos con os paraparesia. Entonces, todos los pacientes, nosotros les hacemos un examen físico neurológico, reflexos espinhais, né, sensibilidade propiocepción, reflejos neural, espinales, sensibilidad neural. testes, né, para quê? Para Hacemos todos los tests para localizar el segmento trabalhar muito medular. no segmento medular, Voy a tá? trabajar Então, mucho en ese segmento quando medular y essas probablemente demais va a ser la localizações aplicación más no segmento superficial medular afetado, en todo el segmento medular afectado. e no ponto da lesão eu vou Y fazer en el punto de la lesión voy a hacer la aplicación más profunda, que es la paravertebral más profunda, com esse ozônio donde voy a llegar con el ozono intervertebral. cerca al disco intervertebral. Essa é a aplicação para Esta es la vertebral, aplicación onde paravertebral, a gente vai se localizar donde no vamos a processo localizarnos en el proceso espinhoso, espinoso. 2,5 a 3 2,5 a centímetros 3 processo centímetros espinhoso, del e aí eu proceso vou espinoso y fazer vamos a hacer la aplicación del ozonio. no final eu vou falar a dose Al para final vocês, voy tá? a hablarles de O las ponto de dosis. gatilho. Este es el punto de desencadenamiento de gatillo. E sempre nós vamos associar Siempre vamos a a aplicação asociarlo con la sistêmica, aplicación que nesse sistémica, caso é que a sería en este insuflação caso la rectal, insuflación que é uma rectal, aplicação um pouco que mais es una aplicación fácil un de poco más fazer fácil de e tem estarla um haciendo y tiene un efecto satisfatório. satisfactorio. Então, o paciente vai melhorando pouco a El pouco. paciente se va mejorando poco a poco. Então, esse paciente com 5 Este sessões, né, paciente con 5 sesiones ozônio, de na ozonio, quinta sessão, en la ele quinta melhora. sesión mejoró Normalmente a muchísimo. gente faz no mínimo 10 Normalmente sessões, tá? hacemos un mínimo de Na 10 quinta sessão já sesiones. estava En la bem, quinta bem sesión melhor. ya estaba mucho mejor. Então, sempre respeitando aí Entonces, o siempre consorte, né, respetando ese essa consorte, consenso mundial, ese né, para disco consenso mundial de las enfermedades de disco intervertebrales, entonces, si es una indicación quando a gente quirúrgica, vê que tem possibilidade entonces de si vemos que trabalhar tiene com essa posibilidades de trabajarlo con la modalidade, né, terapia complementaria, se a gente vai hace, trabalhar porque nosotros vamos a trabajar con eso, con un tratamiento clínico y complementario, ¿ok? Não sei também no No país de sé también vocês si en su país, trabalham, como ustedes mas trabajan muitos con esto, pacientes, pero até muchos de mis dentista, pacientes a veces no manda tienen você condiciones realizar financieras uma de tomografia, realizar una muitas vezes no tomografía, una Brasil, resonancia magnética. aqui no Muchas de Brasil, las veces aquí en Brasil, donde nosotros hemos trabajado con rayos uma X, radiografia una e um radiografía excelente exame y un físico neurológico. excelente examen Então, físico acabamos chegando neurológico. muito próximo da Entonces lesão, acabamos llegando muy faz o cerca de la lesión tratamento y hacemos el tratamiento de ozonioterapia conforme a gente conforme
nosotros localizamos la lesión. Ese paciente, él vino paralizado, con microagentes, tenía dolor profundo y entramos con el ozonio y ese paciente en la cuarta sesión de ozonio, él ya respondió y volvió a caminar. Entonces, solo porque el propietario o el dueño no tiene condiciones de hacer ese examen de imagen más sofisticado, vamos a con un excelente examen físico neurológico, localizando la lesión. Son cosas que con seguridad ustedes aprendieron en el posgrado, ¿cierto? Entonces es un trabajo de neurocirugía de Turquía, donde utilizaron roedores, hicieron un seccionamiento, un corte de la médula de los roedores, aplicaron o hicieron una aplicación, una vaporización de ozonio y después aplicaciones rectales, insuflación rectal al paciente. Hicieron un acompañamiento no químico de esa mejoría de esa médula y llegaron a la conclusión que el ozono en las lesiones de la médula espinal va a acelerar el proceso de restauración, va a aumentar esa parte vascular y reduce el dolor neuronal en roedores. Sugieren que el ozono puede ser un tratamiento coadyuvante en pacientes con disturbios de la médula espinal. Ese trabajo es muy antiguo, es de 2007. Discúlpeme, discúlpeme, pero yo me gusta mostrar este porque es un trabajo de gente de China donde ellos hicieron una aplicación intradiscal de oxonio. Utilizaron pacientes de diferentes razas y diferentes lugares de lesiones y esas diferencias más clínicas. Y ellos hicieron esa aplicación intradiscal del ozono. Y eso fue antes de la aplicación en la hernia de disco, en la estructura. Y después de la aplicación tuvieron una reducción del tamaño del disco. Y fue un trabajo que ellos utilizaron esa concentración de 32 microgramos porque el animal estaba anestesiado, una concentración alta, un volumen de 12 ml. Fue un trabajo bien aplicado porque fue ético. Porque en ese estudio los perros con dolor profundo fueron excluidos porque ellos deberían ser operados inmediatamente. Entonces, ellos solo trataron con esa hernia con los pacientes que no tenían esa pérdida del dolor profundo. Entonces, fue un trabajo muy ético. Me gusta mostrarlo. Y ese es otro trabajo de medicina humana, ozonoterapia versus cirugías lumbares con discos herniados, un trabajo aleatorizado. Es muy bacano demostrarlo. Es un trabajo un poco más 2021. El objetivo fue comparar la infiltración intradiscal del ozono versus la infiltración de oxígeno puro versus la cirugía. Entonces, 5 años después del tratamiento del último paciente reclutado, existe esa necesidad de reintervención quirúrgica en ese paciente. Se trata con ozono y ahí fue 20%. Y en ese grupo tratado solo con el oxígeno, tiene una necesidad de reintervención quirúrgica del 60%. Y en el grupo donde hicieron la cirugía, 11% de ellos tuvieron que operarlos nuevamente. Entonces el ozono, como la cirugía estaba muy cerca, estuvo muy bien. Y la conclusión de ese estudio mostró que la infiltración del ozono intradiscal reduce el requisito para la cirugía convencional, resultando en internaciones hospitalarias más cortas y menos costos. Aquí yo no voy a complementar, pero hay otros artículos aquí sobre neuroprotección en el nervio ciático, ¿no? Es otro trabajo para quien lo quiera leer después. La acción de ozonoterapia en operaciones de uso esquelético. Este paciente
también. e tratamento com ozônio, tá? Hicimos un tratamiento E con aí, ozono. como ele estava com muita dor, fiz algumas Como él tenía mucho aplicações dolor, aqui, vou mostrar para hicimos vocês algunas aqui. aplicaciones subcutáneas, como les Primeiro mostramos aqui aquí. faz uma Aquí aplicação hacemos una subcutânea, aplicación subcutánea, já dá uma analgesia nesse paciente. ya da una analgesia en el paciente. Essa é a ponto de gatilho, né, onde a Este gente es un vai punto de desencadenamiento donde vamos a ativar os estimular receptores da otras endorfina, por exemplo. partes inhibitorias como la endorfina. E essa é a aplicação para Y esta es la vertebral, aplicación para onde a vertebral, donde vamos a disco hacer un está punto afetado nos pontos afectado de en el punto de la hernia de disco. esse paciente ele tem Este vários paciente pontos aqui, tiene varios pessoal. puntos de hernia discal, tiene Toracolombar, caudequina, toracolombar, então a gente teve que toracolumbar, fazer entonces ela tuvimos que hacerla para vertebral un poco más, numa região um pouco maior. una región un poco mayor. E sempre, pessoal, associar com uma Siempre insuflação asociarlo con una rectal. insuflación rectal, la Então, olha aqui, sistémica. pessoal, Entonces, presença de miren, discreto la volume de material presencia cervical y del em volumen L2 de e L6, material de descarga en presença L2 y de L3, presencia de volume un grande volumen transversal em L4 e de L5, material discal en grande L4 y volume em L5, L5 e moderado L6, volumen en L5 y L6, grande volume L5 gran e volumen L7, L6 y pouco L7, volume, poco discreto volume, volumen discreto en aqui está falando L7 e L8, talvez tenha L7 y uma vértebra a L8. mais. Quizás tengo una vértebra São más, vários pontos de pero hernia tienen de varios disco puntos de aqui, hernia de disco. junta Entonces tenemos la com caudequina, toracolombar, né? la Toracolombar tem uma toracolumbar, série de graus de tiene una compressão serie de grados de compresión, e como se compressão puede de ver, grau y moderado, compresión aquí de onde grado a gente está moderado. trabalhando Y com ele estamos só com a trabajando con él ozonoterapia. solo con la E a gente fez ozonoterapia. Y este 5 paciente aplicações está dessa muy aqui, bien, ya hicimos já 10 está aplicaciones, descansando, esse paciente está super ya bem, se sem dor, pasaron bastante andando normal, tiempo, ya né? están E dando usando normal, sin a dolor ozonoterapia, tá? y utilizando la ozonoterapia A porque sintomatologia desse la paciente sintomatología de ese permite paciente me fazer um permite que tratamento yo haga un oncológico, tratamiento de ok? ozonoterapia. Aqui um caso rapidinho Este es un aqui caso de rápido meningitis de responsiva meningitis corticoide, arteritis tá? A gente faz uns pontos de ozônio corticoide. para aliviar a Tenemos dor. unos A gente puntos para consegue ese dolor y estabilizar bem conseguimos pasar o bien corticoide desse el paciente, né? A corticoide en el paciente, prednisolona, la né? prednisolona. Tem benefícios com Entonces a él tiene terapia. beneficios con la terapia. Na mielopatia En por la embolia mielopatía por embolia fibrocartilaginosa, a gente também fibrocartilaginosa, tem resultados nosotros también bacanas, tenemos tá? resultados muy buenos. Só para deixar aqui Solo para claro dejarlo para aquí vocês, claro na para mielopatia ustedes, por la embolia mielopatía por fibrocartilaginosa, embolia alguns estudos fibrocartilaginosa, relatam algunos que com o estudios protocolo reportan de que con el protocolo de neurorehabilitación, neurorehabilitación, o que la paciente fisioterapia, geralmente melhora el entre paciente 90 e generalmente 95 mejora entre dias, 11 a com uma 95 média de días, con un promedio de 53,2 dias, tá? 53,2 días. E esse paciente Y aí ese teve uma paciente melhora aquí muito tuvimos rápida. una mejoría muy Então rápida, aqui a gente fechou o porque aquí diagnóstico cerramos el né, diagnóstico por com la uma resonancia embolia diagnóstica. aí na medula Tenía una cervical, embolia en la na médula região cervical, cervical, en la región cervical. tá? Esse paciente teve Este hemiparesia, paciente tuvo toda a clínica hemiparesia, correlacionada com toda la tromboembolismo clínica correlacionado con cervicocartilaginoso, ese embolismo né? A gente também fez fibrocartilaginoso. aplicações para Hicimos vertebral aplicaciones para na região da vertebrales cervical, en la región de la aplicação cervical, subcutânea aplicaciones e também subcutáneas insuflação y retal. también E a gente insuflación teve uma rectal. Y resposta muito tuvimos una rápida respuesta que mucho só más com rápida fisioterapia, de que solo tá? con fisioterapia. Lógico, é um caso isolado, Lógicamente es un caso aislado, a gente sí, descartou já outros pero casos obviamente com ya vimos respostas otros casos con semelhantes. esas respuestas Na similares. paravertebral, Entonces, en esa pessoal, a gente utiliza paravertebral, 20 nosotros microgramas utilizamos 20 de microgramos por concentração de ml, que es la ozônio, com concentración um del volume ozono, de 1 con un ml volumen de por 1 ml ponto. por punto, 4 pontos na coluna 4 cervical, duas puntos, vezes en por la columna semana. cervical 2 veces por semana. Subcutâneo, 15 Subcutánea, microgramas por 15 ml, com um microgramos por volume de ml, 20 ml con na un volumen região de 20 ml en cervical. la región E a cervical. insuflação retal, La eu insuflación sempre rectal, yo inicio com siempre 10 inicio con microgramas 10 por ml microgramos por e a cada ml. duas aplicações A eu vou cada dos aumentando aplicaciones voy aumentando 2 microgramas. 2 Então, a cada microgramos. duas aplicações vai para A 12 cada dos microgramas, aplicaciones depois subo mais 2 10 microgramos, luego más 12, 2, mais 14, 10, 16, luego otras mais 2, 10, 16, 18. luego E quando 18. chegar em 20, Cuando eu llegué a continuo 20, com yo 20 continúo haciéndolo. repetições, tá? Y Esse lo foi quedo ahí, no, no subo de ahí. no Si es cisto de felino, felinos, 2 utilizo con 5, microgramas, comienzo tá? con 5 porque Com ellos son duas dosis menores. aplicações, já, esse Con paciente dos já estava andando aplicaciones ya el paciente normalmente. había Com mejorado três aplicações, ele já 50%, con estava 3 andando aplicaciones ya estaba normalmente. andando normalmente. Depois
Después de la quinta aplicación, que nosotros iniciamos la rehabilitación solo para la fisioterapia para poder dar una mayor confort para el paciente, pero ya había mejorado mucho. Y aún así completamos 10 sesiones. Y ese protocolo aquí, todas esas alteraciones de protrusión discal o extrusión de disco, alteraciones medulares, no compresivas, ese es el protocolo que yo utilizo. Siempre siempre hay que tomar cuidado que 20 microgramos lo utilizamos para el efecto de discólisis. Si tu problema no es alteración con hernia de disco, te puedes utilizar concentraciones mucho menores para tener un efecto más antiinflamatorio. Bueno, quien quiera leer esos trabajos míos completos, yo lo publiqué en la Ozonotherapy Journal Globe, que es una revista de la Asociación Española de Ozonoterapia. El acceso es gratis, solo para que ustedes lo digiten en Google, ahí les va a salir. Y ese trabajo, además de este, tienen otros. Hay en humanos, en veterinaria. Quien quiera protocolo completo, mire un poco esto. El acceso es gratis. Aquí les voy a mostrar otra técnica que yo utilizo, que es plasma rico en plaquetas. Este paciente tenía mucho dolor. Un paciente viejo con dolores crónicas. Entonces hicimos tratamiento para displasia costofemoral como un plasma rico en plaquetas y aplicamos ozonoterapia en toda la extensión de la columna vertebral. Él pasaba en el laboratorio de dolor de la Universidad de San Pablo aquí de la USP y esa propietaria me buscó para que hiciéramos un tratamiento de ozono. Después de ese tratamiento de ozono y el plasma rico en plaquetas, ese paciente, según el laboratorio de dolor de la Universidad de San Pablo, tiene una mejora del 80% con este tipo de tratamiento. Entonces el plasma rico en plaquetas, recolectamos la sangre, lo colocamos en un tubo con anticoagulante, centrifugamos y vamos a utilizar solo la serie blanca de esa sangre, solo el plasma, donde vamos a tirar el plasma rico en plaquetas, activar con ozonio y es muy efectivo en alteraciones articulares, tanto que aplicamos en la parte de displasia de la cadera y la femoral, las artrosis y en los puntos en la región de la caudequina, de la alteración lumbosacra también. Y como el volumen de plasma es pequeño, nosotros acabamos haciendo el restante del tratamiento con el gas de ozono puro, donde yo apliqué en toda la extensión de la columna. Y también nosotros trabajamos con la insuflación rectal. Y esa paciente quedó muy bien. Miren, es que antes no daba para el caminar y ahora tiene una mejoría del 80% en la escala del dolor. Prometo que ya voy a acabar. Más 5 o 10 minutos acabamos, para no atrasarlos mucho. Ese felino, él saltó de la ventana, quedó medio preso en la ventana. Entonces tenemos una lesión de plexo braquial. Este paciente no tiene exámenes de imagen, no tiene electros, nada. Solo la evaluación física y neurológica, evidenciando la monoplegia y la pérdida del dolor profundo. No tenía dolor profundo ninguno. Trababa, trababa la pinza aquí y él no sentía nada. Entonces probablemente es una avulsión parcial del plexo braquial, que es el plasma rico en plaquetas activado con ozonio y aplicamos en toda la región del plexo braquial. Asociamos con el ozonio y también con acupuntura.
Então, foi uma associação do plasma rico em Como fue una plaquetas asociación del plasma rico en plaquetas con el gas de e ozono com cultura. Por y isso que también essa la frequência acupuntura. regular que a gente Entonces, faz ese se essas recuperó 4 bien. semanas, 4 sesiones semanales ele já estava caminhando bem. ya estaba caminando bien. E com 4 sessões ficou super bem. Y en 4 sesiones quedó muy A bien. gente não tem exames de diagnóstico, né, para No comprovar tenemos exámenes diagnósticos para comprobar realmente lo que pasó y los nervios afectados. Hicimos un tratamiento generalizado. esse outro paciente é um paciente Este que otro tem 7 paciente es un graus paciente que de tiene compressão 7 cerebral, grados mais de hernia de velho, disco, es más compressão de viejo, 15 a tiene 27%, compresión de 15 a tem 25%, bastante también tiene espondilose, bastante espondilosis. tá? Então o paciente tinha muita dor. Entonces es un paciente que Esse tiene outro mucho tratamento dolor. também com Hicimos un ozônio, tratamiento con plasma rico em ozonio, plaqueta plasma rico en plaquetas e a laser terapia, né? y laser terapia o láser E esse terapia. paciente também ficou super Y ese bem. paciente también quedó Nós mucho mejor. operamos 7 espaços intervertebrais. Se operaron 7 espacios Fez o intervertebrales también, tratamento entonces hicimos complementar, el tratamiento o paciente complementario y el ficou bem. paciente quedó muy bien. Então, sempre que for associar com De siempre ozônio que ou com sea laser, asociado con laser terapia, siempre hacer el e láser depois aplicar primero o ozônio, tá? y después el Fiz ozonio. ozônio e PRP em toda a extensão da coluna aí desse Y paciente hicimos e PRP en na toda la região extensión de articulação y en la coxofemoral também, región de tá? articulación Então, aqui eu vou passar mais coxofemoral. rapidamente, pessoal, só Aquí alguns voy a trabalhos pasar que más estão saindo rápidamente. aí, Son los tá? trabajos Esse é um trabalho de de aquí. Es un trabajo de 2022, só da 2022, aplicação do solo de la plasma rico em aplicación plaqueta de versus ese o plasma rico en corticoide. plaquetes São versus aplicações el corticoide epidurais. con las aplicaciones epidurales. Aqui a gente tem o plasma Aquí rico em tenemos plaqueta el também, plasma, plasma rico corticoide, acho que é o mesmo. Não, no sé si es esse é el outro, mismo. né? Bueno, este es otro, Para alteração para la lumbosacra. alteración lumbosacra. Tá? Aqui a gente também tem Aquí también um tenemos ultrassom guiado aí, el ultrasonido transforaminal, com guiado, aplicação do plasma rico. transforaminal con Esse é só aplicación de plasma rico plasma rico en sem plaquetas. ozônio, Este es tá? solo plasma Os rico sin trabalhos já estão ozono. saindo aí Estos na trabajos están literatura saliendo ya médica. en la medicina humana. Esse outro também de Este otro también 2022, de 2022, ozônio associado que es el com ácido ozono asociado con calcólico, ácido né? Também calcóico. foi um trabalho bem Un interessante, trabajo muy 17 interesante pacientes, que fue 18 utilizado por pacientes 118 com, pacientes, com hérnia, 318 né? pacientes Com hérnia de disco. con hernia de Esse disco. outro é a aplicação de Este otro es plasma la rico em aplicación plaqueta de plasma ativado rico en com plaquetas ozônio para hérnia activado de con disco. ozono Então, para eles hernia de disco. usam, eles usam um aparelho de Como ellos utilizan una fluoroscopia, né, para guiar a agulha e fluoroscopía, aplicar em una disco, fluoroscopía, tá? tomografía para aplicarlo en la Estão hernia fazendo discal. bastante na Entonces medicina están humana, haciéndolo que é a bastante, míralo, en la aplicação da medicina humana, que es la aplicación lombar, lumbar, aqui la columna lumbar, cervical, aquí en tá? cervical. Então, sempre guiando a agulha aí, Entonces siempre aplicando em guiando la disco. aguja y aplicándolo. Aqui tem um comparativo, Aquí né? hay un E comparativo. aqui já tinha tem uma Vamos a hérnia de verlo. disco, aqui já Aquí hay não una se hernia vê de mais. disco, Então aquí ya aqui no se ve más. aplicaram por Entonces via aquí aplicaron por la paravertebral e vía também intersticial. paravertebral y la hernia discal. Né? Isso aqui na medicina humana, né? Entonces en medicina humana, Isso não pode ¿cierto? ser aplicado Porque no puede ser intramuscular, aplicado pode ser aplicado en la no hernia, puede ser processo aplicado en el proceso articular, né? vestibular. Aqui algumas novidades aí que eu Aquí en peguei las de trabalhos, novedades ó, que yo ozônio cogí de trabajos nuevos, ionizante, aquí vou colocar algunos aqui ni para los vi bien, vocês. pero los Tá coloqué aqui aquí. um estudo lá na Un Universidade estudio de la de Ohio Universidad de Ohio revelou que os glóbulos que brancos reveló né, que los têm glóbulos blancos tienen un papel en la de regeneración de regeneração las das fibras fibras nerviosas. nervosas, né? É um estudo que está saindo na Para un Universidade de estudio que está Ohio. saliendo de la Universidad de Ohio. Um Y estudo de aquí, injeção de un ozônio estudio de inyección de na ozono raiz en un dorsal, ganglio de la guiado raíz dorsal por tomografia, guiado por combinando tomografía, com injeção combinado pulsada con de una inyección radiofrequência para pulsada de tratamento radiofrecuencias para el tratamiento de neurálgica neuralgias aguda por herpes zoster em agudas por pessoas de herpes meia zóster idade en personas de mediana com edad ensaio randomizado y duplo cego e
viejos. Es un ensayo aleatorizado con doble ciego y controlado. No lo leí todavía, lo cogí esta semana para ustedes, también necesito leerlo, pero me pareció muy interesante. Este es uno de 2024 también, una nucleosis, una discólisis de disco con ozonio para hernia intervertebral. De disco, hernia de disco intervertebral cervical. Es una discólisis en hernia de disco. Es una revisión sistemática y un metaanálisis. Entonces están saliendo cosas interesantes para que podamos hablar sobre esto y apoyarnos. Este es el último trabajo que mostré y esto se demuestra que la nucleólisis es una terapia eficaz para la hernia discocervical, es segura y es mínimamente invasiva. Como consecuencia del bajo costo y elevada calidad, disminuye considerablemente el desconforto asociado a heridas de disco cervical y a hernias. Y cuando se consideran opciones quirúrgicas para individuos con hernia de disco cervical, la ozonoterapia intradiscal debe ser investigada o considerada para validar la superioridad a largo plazo de la terapia con ozonio versus otras alternativas de tratamiento para hernia de disco cervical. Se recomiendan estudios clínicos aleatorizados y bien diseñados. Eso es lo que yo quiero, más estudios, pero ya estoy observando el factor positivo de la ozonoterapia cuando se aplica en intradiscal. Discúlpeme que me pase, pero gracias por su disposición. Estos son mis hijos. Este es el Regino, Cerebelo, es otro gatico, Rabisca, mi otra cachorra. Quien me quiera seguir en Instagram, este es @neurosonio, es el mismo. Son mi correo y mi Facebook. Si necesitan esclarecer algún tipo de duda, también estamos a disposición. Muchas gracias por todo, por esta invitación y quedo a disposición para preguntas y esclarecer alguna duda. Bueno, voy a hacer las preguntas del canal en español. Muchas gracias, Doc, por la clase. Eh, Hay una pregunta que es, ¿cuánto tiempo deberíamos esperar para empezar el tratamiento posterior a una cirugía? Ah, sim. Pós-cirúrgico, Después de una cirugía, me gusta esperarme más o menos sete dias 7 días por causa do efeito por de causa del efecto vasodilatação da vasodilatación de la ozonoterapia. ozonoterapia. Algumas cirurgias que tiveram Algunas bastante sangue, cirugías, si hay mucha o sangre, ideal seria a gente lo esperar ideal sería 7 dias. esperar 7 días. Se é aquela cirurgia que não teve Sin ser esa cirugía muita que no hubo mucha até de hemorragia, imediato seria podemos utilizarlo de interessante. inmediato sin problema, no hay problema. Ok, muchas gracias. ¿Y qué complicaciones puede haber en un ACV hemorrágico con el tratamiento de ozono? Nos acidentes Bueno, se vasculares, nos hace accidentes vasculares lo que pode pasa con el favorecer uma ozonio, como él puede vasodilatação, promover né? una A vasodilatación, gente costuma nosotros diminuir a irrigação acostumbramos o plaquetária, disminuye la irrigación plaquetaria, nosotros acabamos então entendiendo vai que aumentar o puede sangramento, aumentar pode esa aumentar hemorragia, el e esse sangramiento, puede paciente aumentar pode esto en el desencadear paciente. Entonces nosotros evitamos en alguma primer momento, tanto que yo nunca entro. suspeita e acidente Si vascular tengo una encefálico. sospecha de accidente E no vascular imediato encefálico, nós yo orientamos o acostumbro a entrar paciente con numa usted en ressonância terapia después de que hubiera frequencial una certeza de absoluta de que ausculto si es cerebral isquémico o si es para hemorrágico, poder para diminuir poder esse risco aí que de no haya ese agravação riesgo do quadro. de empeoramiento del Apesar de cuadro. que A nessa área não pesar tem um trabalho falando que que existe un haja trabajo que habla uma de una hemorragia hemorragia subaracnoide em humanos que subaracnoidea utilizaram en o humanos ozônio, que né? utilizaron el É um ozono, pero trabalho só, a un gente ainda não trabajo tem muita solamente. coisa Todavía ainda no tenemos para muchas cosas poder ahí se para apoiar, poder então, apoyarnos. Entonces, por enquanto, a gente por contraindica. ahora contraindicamos. Bueno, en principio por ahora no hay más preguntas, así que eso sería todo.
Certo. Muchas gracias, Doc, por estar con nosotros esta noche. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço. Yo que les agradezco. Es un honor estar aquí con ustedes y espero que todo el mundo lo haya encontrado agradable. Si la gente le gusta, quién sabe, en un otro momento podemos... tengo más información, las puedo pasar para ustedes de cómo hacer un tratamiento, mostrar más casos clínicos, más perros viejos. Su cuestión. Les agradezco la invitación y un gran Ah, abrazo a todos. hay unas preguntas más. Ok. Doctor, buenas noches. Saludos desde Bolivia. Una consulta para realizar el PRP en una lesión de plexo braquial. ¿En qué lugar se administra? Tá. Normalmente a gente prepara, né, esse... Normalmente preparamos SPRP, pero infelizmente, bueno, tenemos que aplicar en varias regiones, eso es lo importante. Yo me gusta decir, me acostumbro a decir que es en la región de plexo braquial, pero si yo no tengo ningún examen de electrografía que me muestre exactamente el nervio exacto que fue roto, alterado, queda un poco difícil obviamente de saber, pero yo tengo que hacer pequeñas aplicaciones en varios lugares en la región de plexo braquial. Entonces, bueno, lo ideal es que usted tenga un volumen mayor de plasma rico en plaquetas y lo aplique en toda la extensión de la región del plexo braquial. Usted tiene también que intentar ir por un examen físico neurológico, obviamente, ver dónde tiene la sensibilidad y aplicar en la región. Y aprovechando para mandar un gran abrazo para Andrea Molina, Mm. que la conozco, Bueno, hay, que vino para Brasil. Hay algunos alumnos aquí en Brasil que están participando. En el diplomado quedo muy feliz. hay una pregunta sobre si se puede ozonizar las medicinas homeopáticas para biopuntura aplicada para columna vertebral, si eso se puede ozonizar. Sim, ótimo. A homeopatia Bueno, la injetável, homeopatía a gente inyectable, costuma nosotros não, acostumbramos não aconselhamos no misturar aconsejamos com ozônio. mezclar con ozono porque el ozono puede Então generar una seria reacción. Entonces interessante sería interesante aplicar num dia a aplicarlo medicina un día, la homeopática e no medicina outro dia a homeopática, y al ozonioterapia. otro día la Até ozonioterapia. mesmo Hasta que a incluso doutora Fernanda, que la doctora por exemplo, Fernanda, ela por for ejemplo, trabalhar si ella fuera a com uma trabajar homeopatia con una homeopatía que estimula o sistema que estimula el antioxidante, sistema não seria antioxidante, interessante ¿no aplicar sería no mesmo interesante dia do aplicar en el ozônio? mismo día del ozono? O ideal seria entrar com Lo a ideal sería entrar ozonioterapia con la e no ozonoterapia outro dia primero fazer y en un otro día a hacer aplicação la da aplicación, homeopatia la feita com a homeopatía, por suplementação ejemplo, la antioxidante, por exemplo, suplementación tá? antioxidante. Para não misturar as Para no técnicas e mezclar las técnicas, acabar para que uno no inibindo acabe a ação da inhibiendo la outra, otra, la tá? acción de la otra. E também algumas Y también homeopáticas, por algunas exemplo, homeopáticas, por não ejemplo, sei se é a mesma que vocês no sé si es la utilizam, misma que mas ustedes utilizan, né? pero en Não Visconaude. misturar o No se ozônio mezcla el com a ozono con ozonioterapia, por esto exemplo. en la misma jeringa, por ejemplo, para que no reaccione. Muy bien, ahora sí, eso es todo. Muchas gracias, Doc, y buenas noches. Boa noite, agradeço Buenas a todos. noches y los agradezco a todos ustedes. Hasta luego. Bueno, perfecto. La próxima clase va a ser el día lunes 22 de julio a las 18 horas hora Colombia. Vamos a estar hablando, la doctora Flavia Gardilín va a estar hablando de acupuntura en el paciente neurológico. Buenas noches a todos.